La noche caía sobre las montañas de Chiapas, con esa pesadez característica de la selva tropical. El aire húmedo se pegaba a la piel como una segunda capa, y el canto de los grillos se mezclaba con el murmullo lejano de un río que serpenteaba entre la espesura. En una pequeña aldea enclavada entre los cerros, donde las casas de adobe se apiñaban unas contra otras como buscando protección, Sofía Méndez se asomaba por la ventana de su modesta vivienda, observando las sombras que se movían en la oscuridad. Tenía 28 años y toda una vida atrapada entre esas montañas. Su rostro, marcado por el sol y las preocupaciones diarias, reflejaba la dureza de quien había crecido cultivando maíz en tierras que apenas daban fruto. Sus manos callosas sostenían una taza de café de olla, mientras sus ojos oscuros escudriñaban el horizonte, donde las luces tenues de algunas fogatas parpadeaban como estrellas caídas del cielo. Llevaba semanas escuchando los rumores, las historias que viajaban de boca en boca por el mercado, en las misas del domingo, durante las reuniones comunales. Decían que los guerrilleros habían establecido un campamento en las cercanías. No te olvides de suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Ahora sigamos con la historia. Sofía no era la única que sentía esa mezcla de miedo y curiosidad. Su mejor amiga, Lucía Torres, había llegado esa tarde a su casa con los ojos brillantes y las mejillas encendidas. Lucía era 5 años menor que ella, delgada como una rama de ocote, con el cabello negro como ala de cuervo, recogido en una trenza gruesa que le caía por la espalda. Trabajaba en la pequeña tienda de abarrotes del pueblo y era quien primero se enteraba de todo lo que pasaba. «Los vi, Sofía», había susurrado Lucía mientras se sentaban en el pequeño patio trasero de la casa, donde las gallinas picoteaban entre las piedras. «Esta mañana, cuando iba camino al pozo, pasaron 3 de ellos por el sendero del cerro. Llevaban armas, pero no nos hicieron nada. Uno de ellos me miró y me saludó con la mano». Sofía había sentido un escalofrío recorrerle la espalda. Durante años, las historias sobre los guerrilleros habían sido como cuentos distantes, cosas que pasaban en otros lugares, a otras personas, pero ahora estaban aquí, en su territorio, respirando el mismo aire que ellas. «¿Cómo eran?», preguntó Sofía sin poder contener su curiosidad. Lucía bajó la voz aún más, como si las paredes pudieran escucharlas. «Diferentes, no sé cómo explicarlo. Llevaban uniformes verde olivo gastados, botas lodosas, pero había algo en sus ojos, Sofía. Parecían vivos, no como los hombres de aquí que tienen la mirada apagada por el trabajo y la pobreza. Estos hombres miraban como si supieran algo que nosotras no sabemos». Las siguientes semanas trajeron cambios sutiles pero innegables a la aldea. El ejército comenzó a patrullar con más frecuencia, sus camiones levantando nubes de polvo por los caminos de terracería. Los soldados interrogaban a los habitantes, buscaban información, amenazaban con represalias si alguien colaboraba con los insurgentes. El párroco advirtió en la misa dominical sobre los peligros de involucrarse en asuntos políticos, pero su sermón cayó en oídos que ya habían comenzado a escuchar otras voces. Una madrugada, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa y naranja, Sofía salió a buscar agua del pozo comunal. El aire fresco de la montaña le cortaba la cara y sus pies descalzos sentían la frialdad de la tierra húmeda. Fue entonces cuando lo vio. Estaba apoyado contra un árbol de ceiba cerca del camino, un hombre alto y delgado de unos 35 años, con la barba crecida y descuidada que le daba un aspecto salvaje. Vestía el uniforme característico de los guerrilleros, con una gorra militar ladeada sobre su cabeza. Su fusil descansaba contra el tronco del árbol, pero sus manos estaban ocupadas enrollando un cigarrillo con papel de periódico.
Cuando notó la presencia de Sofía, levantó la vista y sus ojos, de un café tan claro que parecían miel, la atravesaron con una intensidad que la dejó sin aliento. «Buenos días, compañera», dijo él con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. Sofía se quedó paralizada, con su cántaro en las manos. Todas las advertencias, todos los miedos que había acumulado durante semanas, se evaporaron ante la realidad concreta de ese hombre frente a ella. No era el monstruo que el ejército describía, ni el héroe romántico de las historias revolucionarias. Era simplemente un hombre, cansado y marcado por la intemperie, pero con una dignidad en su postura que ella rara vez había visto. «Buenos días», respondió finalmente, con un hilo de voz. «¿Va por agua?», preguntó él, señalando el pozo con un gesto de la cabeza. «Sí, permítame ayudarle». Sin esperar respuesta, el hombre tomó su fusil con una mano y con la otra cogió el cántaro de Sofía. Caminaron en silencio hasta el pozo, donde él bajó el cubo con movimientos precisos y eficientes. Mientras llenaba el cántaro, Sofía pudo observarlo mejor. Tenía las manos llenas de cicatrices, los nudillos raspados, las uñas partidas. Su rostro mostraba las marcas del sol y el viento, pero había algo más en sus facciones que la cautivó. Una determinación tranquila, una certeza que irradiaba de todo su ser. «Me llamo Rafael», dijo él mientras le devolvía el cántaro lleno. «Rafael Domínguez. Y antes de que me lo pregunte, sí, soy de los rebeldes que tienen a todo el pueblo nervioso». Su franqueza la desarmó. Sofía se rió involuntariamente, un sonido que le sorprendió a ella misma. «Sofía Méndez», respondió. «Y sí, todos están nerviosos. El ejército nos interroga constantemente». Rafael asintió con gravedad. «Lo sé, y lo lamento. No queremos causarles problemas a ustedes, la gente trabajadora. Nuestra pelea no es con ustedes». «Entonces, ¿con quién es su pelea?», preguntó Sofía, con una valentía que no sabía que poseía. Los ojos de Rafael se oscurecieron por un momento, y él miró hacia las montañas con expresión distante. «Con un sistema que nos ha dejado sin tierra, sin educación, sin futuro, con los que se enriquecen mientras nuestros hijos se mueren de hambre. Con la injusticia, compañera, esa es nuestra pelea». Sus palabras resonaron en el pecho de Sofía con la fuerza de una campana. Ella misma había sentido esa injusticia, la había vivido cada día de su vida, pero nunca había pensado que alguien pudiera hacer algo al respecto. Las cosas eran como eran, le habían enseñado. Había que resignarse, trabajar duro, confiar en Dios. Durante los días siguientes, Sofía se encontró pensando constantemente en ese encuentro. Las palabras de Rafael habían abierto una grieta en su visión del mundo, y por esa grieta comenzaba a filtrarse una luz nueva. Compartió la experiencia con Lucía, quien escuchó con los ojos muy abiertos. «¿No te dio miedo?», preguntó Lucía. «Debería haberme dado miedo», admitió Sofía. «Pero no, al contrario, me sentí vista, como si por primera vez alguien me viera realmente». Lucía entendió perfectamente lo que quería decir. En una comunidad donde las mujeres existían principalmente para servir, para trabajar en silencio, para criar hijos y mantener los hogares, ser vista como un ser humano completo era algo extraordinario. La presencia de los guerrilleros se volvió más constante. Establecieron un pequeño campamento en las alturas desde donde podían vigilar los movimientos del ejército. Ocasionalmente, bajaban al pueblo para intercambiar productos, siempre con discreción, siempre pagando por lo que tomaban. Esta conducta contrastaba dramáticamente con la del ejército, que simplemente requisaba lo que necesitaba sin compensación alguna. Sofía comenzó a ver a Rafael con más frecuencia. Él aparecía en momentos inesperados, siempre con alguna excusa práctica: ayudarla a cargar leña, reparar una cerca rota, advertirle sobre un próximo operativo militar.
Pero entre esas interacciones prácticas había conversaciones que se extendían más allá de lo necesario. Rafael le hablaba de su vida antes de unirse a la guerrilla, de su familia desplazada por terratenientes, de su hermano menor muerto por falta de atención médica. Sofía compartía sus propias historias, su educación truncada porque tenía que trabajar, sus sueños aplazados indefinidamente. Una tarde, mientras ayudaba a Rafael a esconderse de una patrulla militar que pasaba cerca, Sofía se encontró en una situación que jamás había imaginado. Estaban agachados detrás de una pila de leña en su propio patio, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, escuchar cada una de sus respiraciones. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que los soldados pudieran oírlo. Pero no era solo miedo lo que sentía, era algo más complejo, más perturbador. Cuando los soldados finalmente se alejaron, Rafael se volvió hacia ella. Estaban a centímetros de distancia, y Sofía pudo ver cada detalle de su rostro. La cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que sus labios se curvaban levemente hacia arriba incluso cuando no sonreía. «Gracias», susurró él. «Me salvaste la vida». «No fue nada», respondió ella, aunque ambos sabían que no era cierto. Esconder a un guerrillero podía significar la cárcel o algo peor. Rafael levantó su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y con una suavidad que contrastaba con su apariencia ruda, tocó su mejilla. «Eres valiente, Sofía Méndez, más valiente de lo que crees». Ese toque desató algo en el interior de Sofía, una cascada de emociones que había mantenido represadas durante toda su vida. No era solo atracción física, aunque eso también estaba presente. Era admiración, era curiosidad, era el despertar de una conciencia política que nunca supo que tenía. En Rafael veía no solo a un hombre, sino a una posibilidad, una puerta hacia un mundo diferente. Lucía también había desarrollado su propia conexión con los guerrilleros. Uno de ellos, un joven llamado Mateo de apenas 23 años, visitaba frecuentemente la tienda de abarrotes donde ella trabajaba. Mateo era diferente a Rafael, más joven, más parlanchín, con una sonrisa fácil que iluminaba su rostro pecoso. Había sido estudiante universitario antes de unirse a la causa y tenía esa combinación fascinante de idealismo juvenil y convicción profunda. Una noche, Sofía y Lucía se reunieron en secreto, como habían hecho tantas veces en su vida, pero esta vez para hablar de algo que las llenaba de una mezcla de excitación y culpa. «Es como si hubiera estado dormida toda mi vida», confesó Lucía, sentada en el borde de la cama de Sofía, con las piernas cruzadas y los ojos brillantes. «Mateo me habla de cosas que nunca había considerado, de justicia social, de derechos, de que las cosas podrían ser diferentes». «Lo sé», respondió Sofía. «Rafael también. Pero no es solo lo que dicen, es cómo son, cómo nos miran, como si fuéramos personas completas», completó Lucía. «No solo mujeres que sirven tortillas y lavan ropa». «Exacto». Hubo un momento de silencio, y luego Lucía preguntó en voz baja: «¿Crees que estamos locas? ¿Crees que es peligroso sentir estas cosas?» Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Por supuesto que era peligroso, en múltiples niveles. Estaban fraternizando con enemigos del Estado, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias. Pero más allá del peligro físico, había un peligro emocional, el riesgo de permitirse sentir algo prohibido, algo que las alejaba del camino seguro y predecible que la sociedad había trazado para ellas. «Probablemente», admitió finalmente. «Pero también creo que ya no puedo volver atrás. Ya no puedo pretender que no vi lo que vi, que no sentí lo que sentí». Las semanas se convirtieron en meses, y la relación entre las mujeres del pueblo y los guerrilleros se profundizó de maneras complejas.
No era solo Sofía y Lucía. Otras mujeres también habían comenzado a interactuar con los rebeldes, algunas por necesidad, otras por curiosidad, y algunas más por algo que no se atrevían a nombrar. Elena Ruiz, una viuda de 40 años que dirigía una pequeña fonda en el centro del pueblo, comenzó a preparar comida extra que casualmente estaba disponible cuando los guerrilleros pasaban. Su hija, Carmen, de 19 años, se había enamorado perdidamente de uno de los comandantes, un hombre maduro llamado Javier, que hablaba 3 idiomas y citaba a poetas latinoamericanos. Rosa Jiménez, la partera del pueblo, había comenzado a proporcionar atención médica básica a los guerrilleros heridos, arriesgando todo porque, como ella decía, un ser humano es un ser humano, sin importar qué uniforme use. Pero no todo era romance y solidaridad. La creciente cercanía entre las mujeres y los guerrilleros estaba causando tensiones en la comunidad. Los hombres del pueblo, que ya se sentían impotentes ante su propia situación económica, ahora veían cómo sus mujeres, hermanas e hijas, parecían fascinadas por estos forasteros armados. La envidia y el resentimiento crecían como hongos venenosos en la sombra. Don Artemio Vega, el líder informal del pueblo, un hombre de 60 años con el rostro curtido como cuero viejo, convocó a una reunión comunal. Se realizó en la pequeña plaza central, bajo la única farola que funcionaba, rodeados por la oscuridad que parecía presionarlos desde todos lados. «Tenemos que hablar de lo que está pasando aquí», comenzó don Artemio, su voz áspera cortando el murmullo de conversaciones. «Estos guerrilleros están trayendo problemas a nuestro pueblo. El ejército viene más seguido, nos interrogan, nos amenazan, y lo peor es que algunas de nuestras mujeres...» No terminó la frase, pero todos entendieron lo que quería decir. Sofía, que estaba parada al borde de la multitud junto a Lucía, sintió la sangre hervir en sus venas. «¿Algunas de nuestras mujeres qué, don Artemio?», preguntó en voz alta, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí misma. El viejo se volvió hacia ella con expresión severa. «Sofía Méndez, sabes muy bien de qué estoy hablando. He visto cómo miras a ese tal Rafael. Todo el pueblo lo ha visto». Un murmullo recorrió la multitud. Sofía sintió las mejillas arder, pero no bajó la mirada. «Con el debido respeto, don Artemio, no creo que mi mirada sea asunto de nadie más que mío. Es asunto de todos cuando pone en peligro al pueblo», intervino otro hombre, Pedro Sánchez, cuya esposa había sido vista hablando con uno de los guerrilleros. Lucía dio un paso adelante, poniéndose al lado de Sofía. «¿Y qué pasa con el ejército?», preguntó con voz temblorosa pero firme. «Ellos también nos ponen en peligro. Nos roban, nos amenazan. Al menos los guerrilleros nos tratan con respeto». «¡Respeto!», escupió don Artemio. «Te están lavando el cerebro, muchacha. Esos hombres son criminales, insurgentes, no tienen futuro, y cualquiera que se involucre con ellos tampoco lo tendrá». Elena Ruiz, la dueña de la fonda, habló desde su lugar entre la multitud. «Con todo respeto, don Artemio, ¿y qué futuro tenemos ahora? Mis 3 hijos tuvieron que irse al norte porque aquí no hay trabajo. Mi esposo murió porque no teníamos dinero para llevarlo al hospital de la ciudad. ¿Ese es el futuro que debemos proteger?». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de incomodidad. Porque Elena había dicho en voz alta lo que muchos pensaban pero no se atrevían a expresar. La vida que llevaban no era realmente vida, era supervivencia apenas, una existencia gris sin esperanza ni perspectiva. La reunión terminó sin resolución clara, pero las líneas se habían dibujado. Había quienes querían que los guerrilleros se fueran, que las cosas volvieran a la normalidad, por opresiva que fuera esa normalidad. Y había quienes, especialmente entre las mujeres más jóvenes,
Habían comenzado a imaginar que tal vez las cosas podrían ser diferentes. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Yacía en su cama estrecha, mirando las vigas de madera del techo, escuchando los sonidos nocturnos de la selva. Pensaba en Rafael, en las conversaciones que habían compartido, en la forma en que él la escuchaba realmente cuando hablaba. Pensaba en las palabras de don Artemio, en el miedo que había detectado en su voz, un miedo que no era solo por el ejército, sino por algo más profundo. El miedo al cambio, a perder el control, a que el orden establecido se derrumbara. Un suave golpe en su ventana la sobresaltó. Se levantó cautelosamente y apartó la cortina raída. Rafael estaba allí, apenas visible en la oscuridad. «Necesito hablar contigo», susurró él cuando ella abrió la ventana. «Es importante». Sofía miró hacia atrás, hacia el cuarto donde dormían su madre y su hermana menor, y luego tomó una decisión. Salió por la ventana con la agilidad de quien ha hecho esto antes, aunque nunca por razones como esta. Caminaron en silencio hasta el borde del pueblo, donde los árboles se volvían más densos y las sombras más profundas. Finalmente Rafael se detuvo y se volvió hacia ella. «Escuché sobre la reunión de esta noche», dijo. «Sé que están hablando de nosotros, de ti y de mí». «No me importa lo que digan», respondió Sofía, aunque ambos sabían que no era completamente cierto. Rafael negó con la cabeza. «Debería importarte. No quiero causarte problemas, Sofía. Ya tu vida es suficientemente difícil sin añadir esto». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó ella, y había un tono de desafío en su voz. «¿Que dejemos de hablar? ¿Que finjamos que no existe esta conexión entre nosotros?» Rafael guardó silencio por un momento, y cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «No sé qué es lo correcto. Toda mi vida he sabido cuál era mi camino, cuál era mi lucha, pero desde que te conocí, Sofía, todo se ha vuelto más complicado. Ya no es solo sobre la revolución, sobre cambiar el sistema. También es sobre esto, sobre tú y yo, sobre la posibilidad de algo que no debería existir, pero existe de todas formas». Sofía sintió lágrimas picar en sus ojos. «¿Y qué hacemos con eso?». «No lo sé», admitió él, y la honestidad brutal de su respuesta fue de alguna manera reconfortante. «Solo sé que cuando estoy contigo, siento que lucho por algo concreto, no solo por ideas abstractas. Lucho por un mundo donde dos personas como nosotros puedan estar juntas sin poner en peligro todo a su alrededor». Se quedaron de pie en la oscuridad, con apenas centímetros separándolos, pero un abismo de circunstancias entre ellos. Finalmente, Sofía dio el paso que los separaba y apoyó su cabeza contra el pecho de Rafael. Él la rodeó con sus brazos y por un momento solo existieron ellos dos, sin la guerrilla, sin el ejército, sin las expectativas del pueblo. «Tenemos que tener cuidado», murmuró Rafael contra su cabello. «Mucho cuidado». Sofía asintió, sabiendo que él tenía razón, pero también sabiendo que ya era demasiado tarde para la precaución. Ya habían cruzado una línea invisible y no había forma de volver atrás. Los meses siguientes trajeron una escalada en la tensión. El ejército intensificó sus operaciones. Hubo enfrentamientos cerca del pueblo que podían escucharse como truenos distantes, y varias familias decidieron evacuar a los niños, enviándolos con parientes en otras regiones. Los guerrilleros se volvieron más cautelosos, sus visitas al pueblo menos frecuentes y más clandestinas. Pero a pesar del peligro, o tal vez precisamente por él, los lazos entre algunas mujeres del pueblo y los guerrilleros se fortalecieron. Lucía y Mateo comenzaron una relación que todos fingían no ver.
Carmen Ruiz desafió abiertamente a su madre al declarar su amor por el comandante Javier, y Sofía y Rafael encontraban momentos robados juntos, breves encuentros cargados de urgencia y ternura. Una noche, Rafael le contó a Sofía sobre su plan. El grupo guerrillero iba a moverse más al sur, donde tendrían mejor acceso a suministros y estarían en terreno más favorable. La fecha de partida estaba fijada para dentro de 2 semanas. «Quiero que vengas conmigo», dijo él, sosteniendo ambas manos de Sofía entre las suyas. «Sé que es mucho pedir. Sé que significa dejar todo atrás. Pero no puedo imaginar mi vida sin ti ahora». Sofía sintió como si el mundo se detuviera. Esta era la encrucijada, el momento de decisión que había estado posponiendo en su mente. Quedarse significaba seguridad relativa, significaba continuar con la vida que conocía, por limitada que fuera. Irse con Rafael significaba aventurarse en lo desconocido, convertirse ella misma en parte de esa lucha que apenas comenzaba a entender. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. Rafael asintió, aunque la decepción era visible en su rostro. «Te entiendo. Solo». «Piénsalo bien, Sofía, porque esto no es solo sobre nosotros dos, es sobre qué tipo de vida quieres vivir, si quieres seguir aceptando las cosas como son, o si quieres ser parte del cambio». Las 2 semanas siguientes fueron las más tormentosas en la vida de Sofía. Habló con Lucía, quien confesó que Mateo le había hecho la misma propuesta y que ella había decidido aceptar. Habló con su madre, sin revelar los detalles específicos, pero tratando de explicar que sentía que su vida necesitaba tomar un rumbo diferente. Su madre, una mujer sabia envejecida prematuramente por el trabajo duro, la miró con ojos que habían visto demasiado. «Mija», dijo simplemente, «yo renuncié a mis sueños porque me dijeron que así debía ser. Pasé toda mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido más valiente. No quiero que tú cargues con la misma pregunta». También habló con Elena Ruiz, cuya hija Carmen ya había tomado su decisión de irse con Javier. Elena estaba desgarrada entre el amor maternal y el respeto por la autonomía de su hija. «No puedo decir que entiendo completamente lo que sienten ustedes, las más jóvenes», dijo Elena mientras servía café en su cocina, «pero tampoco puedo negar que hay algo especial en esos hombres. No es solo que sean guapos o valientes, es que nos ven realmente como personas con pensamientos y sueños propios, no solo como mujeres para servir». La noche antes de que los guerrilleros partieran, Sofía finalmente tomó su decisión. No fue un momento dramático de revelación, sino una certeza tranquila que surgió de lo profundo de su ser. Se dio cuenta de que ya no podía regresar a ser la persona que había sido antes de conocer a Rafael, antes de que sus ojos se abrieran a las posibilidades de un mundo diferente. Empacó una pequeña bolsa con lo esencial, algo de ropa, una foto de su familia, el rosario que había pertenecido a su abuela. Dejó una carta para su madre, tratando de explicar lo inexplicable, pidiendo comprensión que sabía que sería difícil de dar. El punto de encuentro era un claro en el bosque, a 1 hora de caminata del pueblo. Cuando Sofía llegó, encontró a Rafael esperando, y su rostro se iluminó al verla con la bolsa al hombro. «¿Estás segura?», preguntó él, aunque la esperanza era evidente en su voz. «Tan segura como puedo estar de algo», respondió ella. No estaba sola. Lucía también estaba allí, junto a Mateo, y para sorpresa de Sofía había otras 3 mujeres del pueblo: Carmen Ruiz, Rosa la partera y María López, una joven de 21 años que trabajaba en los campos y cuya historia personal Sofía apenas conocía. Las mujeres se miraron entre sí, reconociendo en los ojos de las demás la misma mezcla de miedo, excitación y determinación. No eran solo seguir a los hombres que amaban o admiraban.
Estaban eligiendo un camino propio, uno que las llevaría lejos de todo lo conocido, pero también, tal vez, hacia algo mejor. Rafael reunió a su grupo. Además de él, Mateo y Javier, había otros 5 guerrilleros, todos hombres jóvenes con las caras marcadas por la vida dura. Miraron a las mujeres con una mezcla de admiración y preocupación. «Esto no será fácil», advirtió Rafael dirigiéndose a todas ellas. «La vida en la montaña es dura. Habrá hambre, frío, peligro constante. No puedo prometerles seguridad ni comodidad». «No buscamos comodidad», respondió Carmen con voz firme. «Buscamos dignidad». Sus palabras resonaron en el claro y varios de los guerrilleros asintieron con respeto. En ese momento, Sofía supo que habían hecho lo correcto. No estaban huyendo de sus vidas antiguas. Estaban caminando hacia vidas nuevas, con todos los riesgos que eso implicaba. Comenzaron a caminar mientras la primera luz del amanecer apenas pintaba el cielo de rosa y dorado. Sofía miró hacia atrás una última vez, hacia la dirección donde yacía su pueblo dormido, donde estaba toda su historia hasta ese momento. Sintió una punzada de dolor, pero también una sensación de liberación. «¿En qué piensas?», preguntó Rafael caminando a su lado. «En que nunca sabemos realmente hacia dónde nos lleva la vida», respondió ella. «Hace 6 meses, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí haciendo esto, no lo habría creído». «¿Te arrepientes?». Sofía consideró la pregunta honestamente. «Pregúntame eso dentro de 6 meses más», dijo finalmente, y ambos sonrieron. La primera semana fue la más difícil. Las mujeres no estaban acostumbradas a caminar distancias largas con peso en la espalda, a dormir en el suelo duro, a estar constantemente alerta. Sus cuerpos dolían, sus pies se llenaron de ampollas, y más de una vez dudaron de su decisión. Pero gradualmente algo cambió. Sus músculos se fortalecieron, sus sentidos se aguzaron y comenzaron a adaptarse a este nuevo modo de vida. Y más importante aún, comenzaron a participar realmente en la lucha, no solo como acompañantes, sino como miembros activos del grupo. Rosa utilizó sus habilidades médicas para establecer un pequeño puesto de primeros auxilios en el campamento. María, que había crecido cazando con su padre, demostró ser una tiradora excepcional. Carmen comenzó a ayudar con la organización logística, aplicando las habilidades administrativas que había aprendido ayudando a su madre con la fonda. Lucía, con su don para conectar con la gente, se convirtió en una enlace valiosa con las comunidades locales. Y Sofía descubrió que tenía talento para la estrategia. Rafael, inicialmente sorprendido, comenzó a consultarle sobre planes y operaciones, valorando su perspectiva fresca y su intuición aguda. Una noche, sentados alrededor del fuego del campamento después de una larga jornada, Javier propuso un brindis con el aguardiente que habían conseguido en un pueblo cercano. «Por las compañeras más valientes que he conocido», dijo, levantando su taza de hojalata. «Nos han demostrado que la revolución no es solo cosa de hombres». Todos brindaron, y en ese momento, mirando las caras de sus compañeros iluminadas por el fuego, Sofía sintió algo que nunca había sentido antes: pertenencia. No la pertenencia pasiva de ser parte de una comunidad por accidente de nacimiento, sino la pertenencia activa de haber elegido su lugar, su gente, su causa. «¿Sabes qué es lo más irónico?», le dijo Sofía a Lucía más tarde, cuando ambas estaban acostadas en sus hamacas, mirando las estrellas a través del follaje. «En el pueblo siempre nos trataban como si fuéramos frágiles, como si necesitáramos protección constante, y resulta que somos mucho más fuertes de lo que nadie imaginó, incluyéndonos a nosotras mismas», añadió Lucía. Los meses pasaron, marcados no por calendarios, sino por experiencias. Hubo momentos de peligro intenso,
cuando el ejército pasaba demasiado cerca y tenían que permanecer absolutamente inmóviles durante horas. Hubo momentos de alegría simple, cuando conseguían alimentos frescos o cuando alguien tocaba la guitarra y cantaban canciones revolucionarias alrededor del fuego. Hubo momentos de dolor, cuando llegaban noticias de bajas en otros grupos guerrilleros, recordándoles la naturaleza mortal de su elección. Sofía y Rafael desarrollaron una relación que era diferente a cualquier cosa que ella hubiera imaginado. No era el romance de las películas ni el matrimonio tradicional que había visto en su pueblo. Era una asociación entre iguales, construida sobre respeto mutuo, objetivos compartidos y, sí, amor, pero un amor templado en las duras realidades de su vida diaria. Una tarde, después de un encuentro exitoso donde habían interceptado un convoy de suministros militares sin disparar un solo tiro, Rafael llevó a Sofía a un lugar especial que había descubierto. Una pequeña cascada escondida en lo profundo de la selva, donde el agua caía sobre rocas cubiertas de musgo, creando una cortina de bruma iridiscente. «Esto me recuerda por qué luchamos», dijo Rafael, sentándose en una roca junto al agua. «No solo por teorías políticas o por ideologías abstractas. Luchamos por el derecho de todos a disfrutar de la belleza del mundo, a vivir con dignidad, a elegir sus propios caminos». Sofía se sentó junto a él descalza, con los pies en el agua fría. «¿Crees que algún día lo lograremos?», preguntó. «¿Crees que realmente podemos cambiar las cosas?». Rafael fue silencioso por un largo momento. «No lo sé», admitió finalmente. «Tal vez no en nuestra vida. Tal vez la revolución que iniciamos tardará generaciones en completarse. Pero sé esto, cada persona que despierta, que se niega a aceptar la injusticia como inevitable, es una victoria. Tú eres una victoria, Sofía. Lucía, Carmen, todas ustedes, ya cambiaron sus propias vidas, eso cuenta». Sus palabras tocaron algo profundo en Sofía. Había venido buscando propósito, buscando sentido, y lo había encontrado no en grandes batallas o victorias dramáticas, sino en el acto cotidiano de elegir vivir según sus principios. Pasó otro año. El grupo guerrillero creció y menguó, como las mareas. Algunos se fueron, incapaces de soportar las dificultades. Otros llegaron, inspirados por historias que circulaban sobre este grupo inusual, donde las mujeres luchaban lado a lado con los hombres. Las autoridades los perseguían cada vez más activamente, pero también se habían vuelto más hábiles en evadir la captura. Las mujeres que habían dejado el pueblo ya no eran las mismas personas que habían partido aquella madrugada. Sofía había aprendido a disparar, a leer mapas, a organizar operaciones complejas. Lucía había desarrollado una red de contactos en docenas de comunidades, proporcionando inteligencia valiosa sobre movimientos militares. Carmen se había convertido en la segunda, al mando de todo el grupo después de Rafael. Rosa había salvado innumerables vidas con sus habilidades médicas. María lideraba las operaciones de combate con una eficiencia fría que contrastaba con su risa fácil en tiempos tranquilos. Pero más importante que sus habilidades específicas era la transformación interna que habían experimentado. Ya no se veían a sí mismas como objetos de las circunstancias, sino como agentes activos de sus propios destinos. Habían descubierto voces que no sabían que tenían, fuerzas que no sabían que poseían. Un día llegó un mensaje del pueblo. La madre de Sofía estaba enferma y preguntaba por ella. La decisión de volver, aunque solo fuera brevemente, fue desgarradora. Rafael insistió en acompañarla, pero Sofía sabía que su presencia pondría en peligro a todos. «Iré sola», dijo firmemente. «Pero volveré». Hizo el viaje de 3 días a pie, moviéndose principalmente de noche, evitando los caminos principales.
Cuando finalmente llegó a las afueras de su pueblo, casi no lo reconoció. O tal vez era ella quien había cambiado tanto que todo lo demás parecía diferente. Entró a su antigua casa en las primeras horas de la madrugada. Su madre estaba dormida, su respiración áspera y trabajosa. Sofía se sentó junto a su cama y tomó su mano arrugada. Los ojos de su madre se abrieron lentamente y por un momento no la reconoció. Luego, una sonrisa débil cruzó su rostro. «Mija», susurró. «¿Viniste? Siempre vendrías si me necesitaras, mamá. Pasaron 3 días juntas. Sofía cuidó a su madre, quien sufría de una neumonía que finalmente comenzó a mejorar con los antibióticos que Rosa había enviado. Durante esos días hablaron de muchas cosas. Su madre le contó que el pueblo había cambiado después de que las mujeres se fueran. Había habido debates, discusiones. Algunas familias se habían dividido, pero también había habido reflexión. Algunas de las mujeres más jóvenes hablan abiertamente ahora sobre cosas que antes solo pensaban en silencio, dijo su madre. Cuestionan cosas que antes aceptaban. Tú y tus amigas les mostraron que era posible elegir un camino diferente, aunque sea un camino difícil. ¿Y tú, mamá?, preguntó Sofía. ¿Estás enojada conmigo por lo que hice? Su madre consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio sí lo estuve, admitió. Tenía miedo por ti y el miedo se sentía como enojo. Pero luego pensé en mi propia vida, en todas las veces que quise hacer algo diferente pero no tuve el valor, y me di cuenta de que estaba orgullosa de ti, mija, orgullosa de que tuvieras el coraje que yo nunca tuve. Sus palabras llenaron a Sofía de una emoción compleja, una mezcla de tristeza por el tiempo perdido y gratitud por este momento de comprensión. En la tercera noche hubo un suave golpe en la puerta. Sofía se tensó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón, pero era solo Lucía quien había venido a buscarla. «Es hora de volver», dijo simplemente. Sofía asintió. Se despidió de su madre con un largo abrazo, prometiendo regresar cuando pudiera, sabiendo que tal vez nunca podría cumplir esa promesa. Mientras caminaban de regreso por los senderos de la montaña, Lucía le contó las novedades. Mateo había sido herido en un enfrentamiento, pero se recuperaba. Habían reclutado a 5 nuevos miembros, incluyendo a 2 mujeres de un pueblo cercano. Y había planes para una operación importante que requeriría la participación de todos. «¿Cómo está Mateo realmente?», preguntó Sofía, detectando algo en el tono de Lucía. Lucía guardó silencio por un momento. «Está bien físicamente, pero el enfrentamiento lo afectó. Vio morir a 2 de nuestros compañeros. Está cuestionando si todo esto vale la pena». «¿Y tú?», preguntó Sofía. «¿Tú también lo cuestionas?» «Todos los días», admitió Lucía. «Pero luego pienso en la alternativa, volver a vivir como vivíamos, aceptando las cosas como son. Y me doy cuenta de que, aunque esto es difícil, aunque es peligroso, al menos es real. Al menos estamos viviendo de acuerdo a nuestros valores». Cuando regresaron al campamento, Sofía fue recibida con abrazos y celebraciones. Rafael la sostuvo por un largo momento, su alivio palpable. «Te extrañé», murmuró contra su cabello. «Y yo a ti», respondió ella. Esa noche reunieron a todo el grupo para discutir la operación planificada. Era ambiciosa, interceptar un convoy de armas que el ejército estaba transportando a una base en las montañas. El riesgo era alto, pero el potencial beneficio también lo era. Carmen presentó el plan con precisión militar, usando un mapa dibujado en la tierra. «Tenemos una ventana de 3 horas», explicó. «El convoy pasará por este desfiladero estrecho, donde tendrán movilidad limitada. Si coordinamos correctamente, podemos tomar las armas sin un enfrentamiento prolongado». Hubo discusión, debate, refinamiento del plan. Lo que más impresionó a Sofía
Fue como todos participaban, como las opiniones de las mujeres eran consideradas con el mismo peso que las de los hombres. Esto era algo radicalmente diferente a todo lo que había conocido en su vida anterior. La operación se llevó a cabo una semana después. Todo salió casi perfectamente según el plan. Bloquearon el camino, detuvieron el convoy, y después de una breve negociación tensa, durante la cual ninguna de las partes quería derramar sangre, los soldados entregaron las armas y fueron liberados ilesos. Fue una victoria, pero también un recordatorio de la realidad que vivían. Esta vida no era sostenible indefinidamente. El ejército tarde o temprano los encontraría, los superaría en número, los eliminaría. La pregunta no era si, sino cuándo. 2 meses después, esa pregunta fue respondida. Recibieron aviso de que el ejército había descubierto su ubicación y estaba organizando una operación masiva para rodearlos. Tenían quizás 24 horas para evacuar. Fue un momento de caos controlado. Empacaron lo esencial, destruyeron lo que no podían llevar, borraron todas las huellas de su presencia. Pero en medio del caos, hubo también un momento de claridad, un momento donde todos se detuvieron y se miraron entre sí, reconociendo que esto podría ser el fin. Rafael reunió a todos. «Tenemos 2 opciones», dijo. «Podemos separarnos, dispersarnos en grupos pequeños, aumentar nuestras probabilidades de que al menos algunos sobrevivan, o podemos permanecer juntos, sabiendo que eso nos hace un objetivo más grande, pero también nos mantiene como una unidad». Hubo un momento de silencio. Luego Carmen habló. «Vinimos juntos, permanecemos juntos». Uno por uno, todos asintieron. Comenzaron a moverse esa misma noche, adentrándose en las partes más remotas de la sierra, donde el ejército tendría dificultades para seguirlos. Era una marcha forzada, brutal, sin descanso. Los más débiles eran ayudados por los más fuertes. Nadie se quedaba atrás. Al tercer día, cuando creían que habían logrado escapar, escucharon el sonido inconfundible de helicópteros. El ejército había traído refuerzos aéreos. Se escondieron lo mejor que pudieron bajo el follaje denso, pero sabían que era solo cuestión de tiempo. Rafael tomó a Sofía aparte. «Escúchame», dijo urgentemente. «Si las cosas se ponen mal, si viene a un enfrentamiento, quiero que corras. Tú y las otras mujeres corran. Nosotros los distraeremos». «No», respondió Sofía con firmeza. «No voy a correr y dejarte atrás. Si luchamos, luchamos juntos. Si morimos, morimos juntos». Rafael iba a protestar, pero vio la determinación en los ojos de Sofía y supo que no había argumento que pudiera convencerla. Los helicópteros se acercaban. Los soldados estaban cerca. El grupo se preparó para lo peor. Y entonces, inesperadamente, los helicópteros cambiaron de dirección. Los sonidos de búsqueda se alejaron, permanecieron inmóviles durante horas sin atreverse a creer que el peligro había pasado. Finalmente, cuando cayó la noche, uno de los exploradores regresó con noticias. Había habido un levantamiento en una ciudad grande al sur. El ejército había redirigido sus recursos para lidiar con esa situación más urgente, por pura suerte, o por el destino, o por la gracia de cualquier fuerza superior en la que uno creyera. Habían sido olvidados temporalmente. Esa noche, sentados alrededor de un pequeño fuego que apenas se atrevían a encender, todos estaban demasiado agotados para celebrar. Pero había un sentido de algo más profundo que el alivio. Habían enfrentado la posibilidad de muerte juntos y habían sobrevivido. Los lazos entre ellos se habían forjado en acero. «¿Creen que estemos locos?», preguntó María de repente, rompiendo el silencio. «Por elegir esta vida, por arriesgar todo». «Definitivamente», respondió Mateo con una sonrisa cansada.
Pero es nuestra locura. La elegimos nosotros. No es locura, dijo Rosa, la partera, quien rara vez hablaba en grupos grandes. Es dignidad. Es negarse a vivir de rodillas. Sofía miró alrededor del círculo, viendo las caras de estas personas que se habían convertido en su familia. Algunos estaban heridos, todos estaban cansados, ninguno sabía qué traería el mañana, pero en sus ojos no había arrepentimiento. ¿Sabes qué me dijo mi madre cuando la visité?, compartió Sofía. Me dijo que otras mujeres en el pueblo están hablando ahora, cuestionando, pensando por sí mismas. Dijo que les mostramos que era posible elegir un camino diferente. Entonces ya ganamos, dijo Carmen. Tal vez no ganamos la guerra, tal vez nunca la ganemos, pero cambiamos mentalidades, incluyendo las nuestras. Eso es algo. Rafael tomó la mano de Sofía, entrelazando sus dedos con los de ella. Cuando dejamos el pueblo, dijo, pensé que esto era sobre cambiar el mundo, y tal vez sí lo es, pero también descubrí que es sobre cambiarnos a nosotros mismos, sobre convertirnos en las personas que queremos ser, sobre vivir según nuestros valores, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Las palabras de Rafael resonaron en el silencio de la noche de montaña. Y en ese momento, Sofía supo con absoluta certeza que, sin importar lo que el futuro trajera, sin importar cuánto tiempo durara esta aventura, nunca lamentaría la decisión que había tomado aquella madrugada cuando salió por la ventana de su casa con una pequeña bolsa al hombro y esperanza en el corazón. Habían sido vistas, realmente vistas, y una vez que una persona es vista, una vez que comprende su propio valor y poder, no puede volver a ser invisible. Esa era la verdadera revolución, la que ocurría en el interior, la que nadie podía quitarles, sin importar qué pasara en el exterior. Los años siguientes trajeron más cambios. Algunos miembros del grupo eventualmente dejaron la vida guerrillera, reintegrándose a la sociedad con las lecciones aprendidas en las montañas. Otros, como Sofía, Rafael, Lucía y Mateo, continuaron adaptándose, evolucionando, encontrando nuevas formas de resistencia y activismo. El movimiento guerrillero en sí eventualmente se transformó, pasando de la lucha armada a la organización comunitaria, a la educación política, a formas de resistencia menos violentas, pero no menos comprometidas. Pero las semillas plantadas durante esos años intensos continuaron germinando. 20 años después, Sofía se encontraría de pie frente a un grupo de jóvenes en una escuela comunitaria, compartiendo su historia. Ya no era la joven de 28 años que había dejado su pueblo. Tenía canas en el cabello, líneas profundas alrededor de los ojos, cicatrices que contaban historias que las palabras nunca podrían expresar completamente. ¿Valió la pena?, preguntó una joven al final de su presentación. Después de todo lo que pasaron, todos los sacrificios, realmente valió la pena. Sofía consideró la pregunta, la misma que se había hecho a sí misma 1000 veces. Esa es la pregunta equivocada, respondió finalmente. La pregunta correcta es, ¿pudimos haber hecho algo diferente y seguir siendo fieles a nosotros mismos? Y la respuesta es no, no podíamos. Una vez que nuestros ojos se abrieron, una vez que comprendimos que las cosas no tenían que ser como eran, no podíamos simplemente cerrar los ojos de nuevo y pretender que no sabíamos. Pero ustedes no ganaron, protestó otro estudiante. El sistema sigue siendo injusto. La pobreza sigue existiendo. ¿Qué lograron realmente? Logramos esto, respondió Sofía, señalando a la habitación llena de jóvenes atentos. Logramos que ustedes estén aquí, haciendo preguntas, pensando críticamente, negándose a aceptar la injusticia como inevitable. Logramos demostrar que las mujeres pueden ser tan valientes, tan capaces, tan comprometidas como cualquier hombre.
Logramos vivir según nuestros principios, incluso cuando fue difícil, y tal vez, solo tal vez, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Entre la audiencia vio caras jóvenes absorbiendo sus palabras, procesándolas, considerándolas. Algunas eran escépticas, otras inspiradas, pero todas estaban pensando, y eso, decidió Sofía, era suficiente. Después de la presentación, mientras empacaba sus cosas, una joven se acercó tímidamente. Tenía quizás 18 años, con el rostro marcado por la determinación y la incertidumbre a partes iguales. «Señora Sofía», dijo la joven, «yo también siento que no puedo seguir aceptando las cosas como son, pero tengo miedo. ¿Cómo supera uno el miedo?» Sofía sonrió, reconociendo en esa joven un eco de su yo más joven. «No superas el miedo», respondió honestamente. «Aprendes a actuar a pesar de él. El valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de que hay algo más importante que tu miedo.